iniciamos el primer bloque del programa Mamis y yo me encuentro en compañía del psicólogo Billy Gutiérrez. ¿Cómo estás, Billy? Muy buenos días. Buenos días, Diana, gracias por la invitación. Con mucho gusto estar nuevamente en tu programa. Claro que sí, Billy. Hoy tenemos un tema bastante simpático, pero de mucho cuidado y preocupación también, como es la baja autoestima en los niños. Sí, lo primero que hay que ver en autoestima de los niños, hay que diferenciarlo del autoconcepto. El autoconcepto es la forma como yo miro mi cuerpo, cómo me mira la sociedad, cómo voy construyendo mi propia identidad, ¿no? El autoconcepto es la forma como me miro y me miran los demás. Y la autoestima es la forma como yo siento respecto a la forma como me veo, ¿no? Así es más emocional, tiene que ver con el mundo de las emociones, etcétera, ¿no? Claro, y ahora vemos también muchísimos casos de niños en el colegio, tal vez de bullying, que esto viene desencadenado por una baja autoestima. En realidad, sí, el bullying genera baja autoestima. Pero en realidad la baja autoestima se produce en la casa, ¿no? Cuando, por ejemplo, el niñito es obeso, ¿no? Yo lo he visto mucho en la consulta en el centro psicoterapéutico donde trabajo en San Juan de Dios. Lo he visto muchísimo, por ejemplo, cuando el niñito es subido de peso y lo fastidian como gordito en la casa, etcétera. El papá, la mamá se ríe, los tíos. O le dice, ya deja de comer, ya esto, ciertas cositas. Se ríen con mucho cariño, pero en el colegio ya no es cariño. La burla se vuelve agresión. Exactamente. Entonces la autoestima baja de los niños. Emocionalmente el niño, cómo se ve en su figura, está por los suelos, ¿no? Sí. Y ahí vemos tal vez desencadenantes también de los casos en cuestión mujeres, de la anorexia, de la bulimia, de todos esos trastornos alimenticios. Sí, pero como estamos hablando del caso de los niños, te quería contar una anécdota, por ejemplo, que me está viniendo últimamente mucho en consulta. Por ejemplo, es la regresión que están teniendo los niños. Un niñito, por ejemplo, a los 2 años, a 4 años, tiende a hacer etapas regresivas en su vida. Por ejemplo, el niñito de 3 años que ya aprendió a hablar, que se desenvuelve, dice papá, mamá, o dice frases mucho más largas, de repente, de la noche a la mañana, el niñito no quiere hablar, señala para indicar las cosas que necesita, el papá, la mamá lo imita, el niñito no quiere, inclusive vuelven al biberón. Y si ya estaba entrenado por el control de esfínteres, esta vez no, se mancha los pantalones, mancha las sábanas de nuevo, y el papá, la mamá no sabe cómo actuar, y muchas veces o actúa poniéndose serio, poniendo orden, ¿no? Poner orden, a maltratar al niño. Eso le genera baja autoestima al niño. Esas etapas de regresiones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el niñito, cuando va a pasar a una etapa de madurez, cuando va a dar un paso hacia la madurez, siempre tiende a hacer estas etapas de regresiones, que se confunden muchísimo con de repente con engreimiento, capricho, sí. Claro, engreimiento, capricho, la mamá, el papá le pega o le habla más fuerte y lo está minando al niño en sus emociones. Incluso cuando hay un hermano menor en casa, peor. Empiezan a compararlo y la autoestima llega hasta el suelo. Entonces, ¿no? Podríamos decir que los primeros, entre comillas, culpables de una baja autoestima de nuestros hijos son los mismos padres. Por supuesto. En esos casos, cuando el niño empieza a hacer etapas regresivas, no hay que castigarlos, al contrario, hay que mimarlos. Es lo que sucede, mimarlos, tratarlos con cariño y ya pasa. Pues esa etapa de regresión puede durar 1 mes, 2 meses, 6 meses, no hay problema. El niñito va a dar un paso hacia la madurez. Es lo que nos pasa a todos los adultos. Cuando tenemos un problema, recurrimos a la teta, a la mamá. Claro, la mamá siempre es todo. Para dar un paso más grande a la resolución de nuestros problemas, ¿no? Claro que sí. Billy, ¿cuáles vendrían a ser tal vez algunas causas o factores de la baja autoestima en los niños? Como te decía, mira, muchos de los niños, los pleitos de papá y mamá, escuchan los insultos entre ellos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo práctico que me llevan a la consulta muchísimo, ¿no? Y que tengo siempre que aclararlo. El niñito que habla muchas palabras soeces, ¿no? Y habla muchas palabras, no sé por qué insulta, no sé por qué dice semejantes palabrotas, sí. Y chiquitito nomás, y muy empalado, dicen en el colegio, ¿no? Pero eso el niñito lo aprende en la casa. Cuando insultan a la mamá, cuando se insulta entre el papá y la mamá, y cuando él la pronuncia le pega, ¿no? Lo reprimen ahí. Lo reprimen. O cuando él las pronuncia por primera vez, el papá y la mamá se ríen, como dando un punto a favor de que está bien. El niñito pronuncia esa palabra o la niñita pronuncia esa palabra en el colegio con otros amiguitos, efectivamente la mamá de los niñitos o los niñitos empiezan a excluirlo. Esa es una de las causas fuertes de la baja autoestima de los niños, porque empiezan a hacer una disonancia cognitiva los niñitos, a no saber qué es lo que están pronunciando y por qué no los quieren. Así es. Incluso hay muchos de ellos que se vuelven introvertidos. Eran súper extrovertidos, comunicativos, todo, y de la noche a la mañana,
empiezan hay a un bajón. aislarse porque no logran entender por qué en su casa le festejan y por qué Claro, es en como la calle que le marginan, ¿no? Sí, No, y eso sí. tiene grandes consecuencias. Y después viene en las etapas ya mayores la rebeldía, todo ese tipo de cosas. Muchas de las mamás o de los papás en el centro psicoterapéutico cuando les atiendo me dicen, pero si yo no le he dicho nada, no le he dicho nada, pero el gesto que le pone al niño La cara, ¿no? está aprendiendo. El gesto a favor o el gesto en contra puede minar completamente la autoestima. ¿Por qué? Porque la forma como te fijes en los ojos, en tu cuerpo, en la inteligencia emocional que expreses en tu rostro, se va a volver a repetir en el desarrollo en la adolescencia. Claro. Y si tienes esa imagen despectiva de tu padre, de tu madre o las personas que te cuidaron, esa misma imagen vas a volverte dependiente para las cuestiones afectivas en la adolescencia. No, Billy, y eso que dices es muy cierto, tienes mucha razón. Mira, yo conozco un caso también de una chiquita que iba a los cumpleaños, era subidita de peso, iba a los cumpleaños infantiles y todos los niños, tú sabes, ¿no? Siempre agarran, le sirves el bocadito, esto, 1, 2, 3 manos. Claro, siempre. Pero cada vez que pasaba, la chiquita miraba y la miraba la mamá. Y la mamá a veces la miraba o no le decía nada y no agarraba, nunca agarraba ni un caramelo. Y era porque era subida de peso. Seguro la mamá ya ahí venía por atrás diciéndole no, que te vas a engordar o que van a pensar la gente que estás comiendo. Oye, pero es genial lo que estás diciendo del vínculo de la mirada, a través de la mirada, solamente de los gestos. Estos niñitos emocionalmente están muy bajos y la autoestima está muy baja, a tal punto que en la adolescencia o en la adultez van a depender de la vida de su pareja para que la apruebe o desapruebe ciertas actitudes. Todo viene, Su ¿no? autoestima está por los suelos. Nunca puede ponerse una corbata sin preguntarle a su mujer, a su novia, qué tal me queda, ¿no? Claro, ya son totalmente dependientes. Totalmente dependientes con una autoestima muy baja, ¿no? Increíble, ¿no? La forma como se miran, la forma como ven su cuerpo. La forma de ¿A partir vestirse, de ¿no? qué edad podemos decir que un niño puede tener baja autoestima? Desde siempre. Por ejemplo, cuando a un bebito lo cargas, lo aplastas en tu cuerpo, la persona que lo cuida se ríe, ¿no? Y le está enseñando. Pero un niñito que no es abrazado, no es cargado, y llora y no lo cargan, No le hacen caso. o no le cambian el pañal, aprende a estar sucio, aprende que su cuerpo es algo horrible para vivir. Su autoestima está baja y cuando vaya creciendo, aunque no lo diga, no lo palpe, se acostumbró. Ya lo siente. Su cuerpo es feo. Su autoconcepto está bajo, por lo tanto, la valoración que le dé al cuerpo, cómo se siente, está por los suelos. De verdad que este tema es bastante complejo y muchas veces los padres no sabemos darnos cuenta cuando el hijo está pasando por un proceso de autoestima baja. Sí, yo pienso que la mejor recomendación que siempre les doy a las mamás, a los papás, es dejarse guiar por el hijo y no pensar como adulto, ¿no? Dejarse guiar. Por ejemplo, el entrenamiento de control de esfínteres es vital. No le puedes enseñar a tu hijito, a tu hijita a controlar los esfínteres con una palmada, ¿no? O con un grito. No, porque está asociando el placer al grito y está parte de su cuerpo, de lo que no quiere, lo quiere expulsar y lo expulsa mal y encima le pegas, ¿no? O sea, te das cuenta cómo interviene. Con mucho afecto siempre y tomarse el tiempo necesario para que el niñito aprenda. Sí, los niñitos de 0 a 8 años más aprenden con el ejemplo, con los gestos, que con las palabras. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Claro, por eso muchas veces también los padres, ¿no? Pero si yo no le he dicho nada, como tú me decías, yo no le he dicho nada, pero solamente una mirada, un gesto, de repente por abajo de la mesa, un pellizcón, y el niño cambia totalmente. Cambia totalmente y se vuelve dependiente totalmente de los gestos o de la situación de la otra persona. Ahí los padres debemos tener tino y tenemos que saber cómo guiar a los hijos. Sí. Sobre todo, no se olviden, ¿no? Que no tomemos en cuenta que las etapas de regresión son en cualquier etapa de la vida, sobre todo que siempre van a pasar en algún momento. Siempre van a pasar, los niñitos dejan de hablar, se vuelven a orinar en los pantalones, se vuelven a hacer en los pantalones. Tratarlos con mucho cariño, no pegarles. Esa etapa va a pasar automáticamente. Los avergüenzan también, los avergüenzan delante de la gente. Claro, regresan a la teta porque quieren sentir seguridad los niños para dar un paso más adelante. Y eso es importantísimo. Por eso hay que mimarlos, tenerlos hasta que les pase, ¿no? Así que las mamás que tienen en casa niños pequeños, ya sabemos las recomendaciones de Billy, a cuidarlos más, a mimarlos más y sobre todo no maltratarlos para evitar que caigan en una autoestima baja. Así es, lo has dicho perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias Billy por esta entrevista. Gracias, cualquier cosa me encuentran en el Centro Psicoterapéutico San Juan de Dios, que ahí estamos todo el tiempo para servirles. Para servirles, perfecto. Yo te invito en otra oportunidad para seguir tratando estos temas tan interesantes. Con mucho gusto, Diana, gracias. Gracias a ti, Billy.